corazón. Solo cuando te acercas a Dios con un corazón abierto para que Dios hable a través de su palabra, será el momento en que el Señor abrirá tu entendimiento para que puedas comprender, porque tú has venido con el deseo de aprender y de conocer a Dios de manera personal. Motivación. ¿Cuál es tu motivación al acercarte a Dios para estudiar su palabra? Y Dios puede leer nuestros corazones. Él sabe tus motivos más personales y solo se presentará a ti cuando vengas con un corazón sincero. Así que si no has tenido una experiencia personal con Jesús, pregúntate cuál puede ser la motivación por la cual te estás acercando a Él. Y recuerda, Dios no es un ser humano que puede ser burlado o engañado. Él puede leer claramente cuáles son tus intenciones. Y a menos que te acerques a Él con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, no podrá revelarse a ti a través de su palabra. No podrá abrir nuestro entendimiento. A través del Antiguo y el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver cómo Dios anunció los eventos históricos y cómo se cumplieron, especialmente los relacionados con el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. Es por eso que es tan importante estudiar las profecías. Estudiando las profecías, y esta me gustó, la de la profecía de Daniel, que también tiene que ver con el, la segunda venida de Jesús, porque la piedra que fue lanzada, que derribó la estatua, tiene que ver con la segunda venida. Y es por eso que les digo, es importante estudiar la palabra de Dios en su conjunto, por completo, porque las profecías que están en el Antiguo Testamento nos dan el fundamento bíblico que necesitamos. El divorciar el antiguo del nuevo no tiene sentido, es como recibir un rompecabezas incompleto. Es necesario tener el rompecabezas completo y todo lo que está en el Antiguo Testamento o ya se cumplió en el Nuevo o está por cumplirse. Y la segunda venida de Jesús que derrumba esta estatua, que es la predicción de todos los imperios que iban a surgir y cómo iban a caer, todo eso está detallado en Daniel. Y lo que falta en la profecía de Daniel por cumplirse es la segunda venida de Jesús, cuando la piedra es lanzada a los pies de la estatua y la estatua se desmorona. Y eso todavía no se ha cumplido. Pero es necesario que tú y yo sigamos estudiando la Biblia, porque dice, estudiando las profecías podemos ver cómo la historia se ha ido desarrollando, tal como fue anunciada en la Biblia. Y, por ejemplo, está la estatua de Nabucodonosor en Daniel 2. Con este conocimiento podremos compartir con otros estas profecías y otras que aún faltan por cumplir, especialmente las relacionadas con la segunda venida de Jesús y la vida eterna. Es necesario prepararse para la segunda venida de Jesús y que no nos agarre con los calzones abajo, como decimos en buen panameño, al igual que el pueblo de Israel con la primera venida de Jesús. Y sabes que también es necesario una preparación para la vida eterna. Es necesario prepararse para la vida eterna. Wow. Pero bueno, primero hay que prepararse para cumplir la misión, que es la de rescatar a otro, para que ellos también puedan disfrutar de una relación personal con Jesús. Y para ello es necesario la oración. Estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Y cuál sería esa promesa? Aunque estaban motivados y tenían ya el encargo de realizar la misión, ya ellos pensaban ellos que estaban listos. Se les dijo,
Aguanten ahí, no se muevan, quédense en Jerusalén, espérense ahí un tiempo hasta que reciban poder de lo alto. ¿A qué se dedicaron entonces en ese tiempo de espera? Porque se les dijo, no se muevan de ahí hasta que reciban poder. O sea que por mucho que yo piense que tengo el conocimiento, que tengo la experiencia, mi relación con Dios, si no recibo poder de lo alto, lo que yo vaya a decir no va a impactar, no va a tener los resultados, porque no he recibido poder de lo alto. Así que mientras que espero recibir poder de lo alto, ¿qué debo hacer? Bueno, dedicarnos a la oración. Y vamos a corregir aquí un momentito. Dedicarnos a la oración es primordial. Vamos a ver aquí. Muy bien. Ups, se nos olvidó compartir la pantalla. Muy bien, ahora sí. Muy bien. Así que es importante que nosotros podamos, algo me está pasando. Es importante que nosotros nos dediquemos a la oración. La oración es la manera en que nosotros mantenemos una comunicación con Jesús y con su Padre, con el Espíritu Santo. Es la manera que Dios nos ha dado de comunicarnos. Una relación no se puede fortalecer si no nos comunicamos los unos con los otros. Y así como la comunicación es vital, en especial con la familia, es importante comunicarnos con nuestro Padre Celestial, con nuestro amante Salvador y con el Espíritu Santo. Y esto lo hacemos mediante la oración. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Sí, nosotros fuimos pecadores habituados a pecar. Ahora somos pecadores regenerados, eh, personas que conocemos lo que significa estar del otro lado, estar en el campo del enemigo. Sabemos las experiencias, las vicisitudes y todo lo que se sufre cuando uno está en el campo enemigo. Pero ahora que estamos en el campo de batalla, pero del lado del Señor, podemos decirle al que está en el campo enemigo, oye, hay una mejor manera de vivir. Y el poder que acompaña nuestras palabras viene de lo alto. Y es por eso que los discípulos oraron para recibir esa capacidad, ese poder para atraer a otros a Cristo. Además, durante ese tiempo era necesario dedicarse también a la preparación. ¿Y cómo se prepararon? Se dieron cuenta de que inicialmente Jesús llamó a 12 discípulos, faltaba uno, Judas, así que se propusieron reemplazar el puesto que dejó Judas vacante para entonces completar la cantidad de discípulos que debieran estar juntos para seguir cumpliendo la misión. Además de eso, era necesario antes de comenzar, y esto es necesario antes de comenzar cualquier proyecto para la obra de Dios, siempre, siempre, siempre debemos buscar a Dios en oración y prepararnos para la acción. ¿Qué significa prepararnos? Hay que ver qué vamos a necesitar, quién va a llevar a cabo cada parte, cómo conseguir los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra organización cristiana, ya se nos dio cuáles son los planes y proyectos para el próximo año 2024. Se tuvo una reunión y se presentó esa planificación a todos los líderes de la iglesia. Y es interesante que ya inclusive
las plataformas tecnológicas ya están puestas, están listas, ya se nos dio las instrucciones, se nos dio un folleto con toda la guía, con todo lo que tenemos que hacer. Y me fascina cómo nuestra iglesia nos da no solamente los materiales, sino que también nos instruye para cumplir la misión. Así que todo eso es importante al momento de realizar la misión. Y luego, como último paso, practicar la misión. ¿Cómo practicamos la misión? Bueno, ya que estuvimos juntos, unánimes, orando, ahora vino el cumplimiento de la promesa. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Es necesario, ahora que la preparación ha terminado, entonces ir a la misión, ejecutar. Había llegado el momento de la acción. ¿Y cómo se realizó todo? Bueno, primero actuaron de forma unánime. Todos estaban juntos cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Recibieron el poder juntos. Así que juntos actuaron. Todos recibieron dones del Espíritu Santo y todos usaron esos dones para hablar de Jesús ante la crítica de que estaban borrachos y que eso no podía ser que estuvieran hablando en diferentes idiomas al mismo tiempo, pero cada uno con su grupo. O sea, todo se estructuró de manera organizada. Los que hablaban inglés estaban con los discípulos que hablaban en inglés, los que hablaban hebreo estaban con los de hebreo, los que hablaban, no importaba qué idioma usted hablase, el Espíritu Santo les dio el poder para hablar esos diferentes idiomas. Y todo se hizo de manera organizada y todos estaban reunidos con aquellos que entendían la palabra, porque cuando usted lee Hechos capítulo 2, allí dice que todos entendían la palabra de Dios en su propio idioma. Y no era posible que todos los discípulos hubiesen estado hablando todos los idiomas al mismo tiempo y se viera como una confusión. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Así que lo más probable es que todos estaban escuchando el Evangelio en su idioma, pero de manera organizada, estructurada y todos en su grupo. Y cuando alguien criticó de que, oh, debe ser que estuvieron tomando y por eso están hablando en diferentes idiomas, el líder, que era Pedro, defendió al grupo. Se presentó a Jesús ante las personas, se les acusó de haberle crucificado. Y a mí me llamó la atención esta parte de la historia porque yo me quedé pensando, si yo señalo y digo, ustedes crucificaron a Jesús, yo pensaría, bueno, de repente puede haber una reacción negativa, pero el Espíritu Santo acompañó sus palabras y lo que produjo en las personas fue una contrición, dolor por lo que habían hecho y produjo un arrepentimiento, confesión de pecado y una entrega de a Jesús pidiendo perdón por sus pecados. Así que el Señor les aseguró que podían recibir ese perdón. Así que eso nos indica a nosotros que aun cuando nosotros le hemos fallado al Señor, hay esperanza. No todo está perdido. No importa qué tan bajo hayamos caído. Ellos habían crucificado al Señor. Y si hubo perdón para ellos, también hay perdón para nosotros. Hubo un llamado al arrepentimiento. Muchas personas aceptaron a Jesús y todos nosotros tenemos una parte que realizar en la misión, al igual que los apóstoles. Para ello, cada uno de nosotros ha recibido un don.
Yo tengo el don de lenguas también. Puedo traducir e interpretar del inglés al español y viceversa. Y qué privilegio es compartir el Evangelio, ya sea en español o en inglés, para las personas que me rodean. De esta forma, toda la iglesia unánime proclama el mismo mensaje. Jesús tiene poder para salvar hasta el más vil pecador. Y a ese más vil pecador, una vez que se arrepiente, confiesa y se entrega al Señor, también recibe dones del Espíritu Santo y se involucra en la misión de compartir las buenas nuevas de salvación a otro que no la conoce. Así que al presentar a Jesús, permitimos que el Espíritu Santo actúe sobre el corazón de cada persona que escucha, dándole la oportunidad de arrepentirse y de salvar y de aceptar al Salvador. Qué interesante. Hay esperanza. Mientras hay vida y esperanza, y si tú no rechazas la voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón, puedes creer que Dios perdona, Jesús perdona nuestros pecados y no solamente las perdona, las olvida. Y tenemos entonces el privilegio de ser parte de la misión de unirnos a la iglesia. Y eso fue lo que pasó después. Perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En ese día se unieron a la iglesia aproximadamente 3,000 nuevos miembros. Y ahora con tanta gente, ¿qué iban a hacer los discípulos? ¿Dejar de predicar y atender a los nuevos miembros? ¿O dejar de atender a los nuevos miembros y seguir predicando? ¿Cómo iban a hacer? Bueno, la solución incluyó ambos aspectos. Había que suspender un poquito, me imagino, organizarse y atender a los nuevos creyentes. Se hizo una estructura y recuerdo que inclusive se eligieron diáconos para atender a las viudas, para atender a los niños. O sea, se estructuró la iglesia para que todos pudiesen ser atendidos. Y los discípulos dijeron, nosotros no podemos dejar de predicar para atender a las mesas. Así que se estructuró y se designó personas para que atendieran a los nuevos creyentes. Eso de atender a los nuevos creyentes incluyó enseñanza, había que enseñarles la doctrina, también incluyó que hubiese comunión, que hubiese camaradería entre ellos, que se realizara la Santa Cena, pero que también compartieran los alimentos con aquellos que no tenían alimentos. Y se involucró a todos estos nuevos miembros en oración. Yo me imagino que habrán establecido grupos pequeños donde cada grupo pequeño podía ser ministrado, se le podía atender, se le podía compartir los alimentos y cada grupo pequeño también se involucraba en la oración. También se continuó con la predicación del Evangelio y todos se reunían en el templo de los judíos porque en ese entonces no había un templo o una iglesia cristiana y allí testificaban de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Se relacionaban con todo el pueblo ganándose su favor y bajo la dirección de los apóstoles, los nuevos miembros se convertían también en predicadores de la palabra. De eso se trata, de que una vez que se les enseñe la doctrina y se les involucra, entonces ellos también lleguen a ser predicadores como lo llegó a ser Esteban, que fue el primer mártir. Su vida mostraba el cambio que Jesús había hecho y cada día se añadía al grupo aquellos que el Señor traía para que fueran salvos.
Y terminamos diciendo, aquellos que pertenecen a la familia de la fe nunca debieran dejar de reunirse. Wow, qué palabras más fuertes. Porque este es el medio que Dios ha designado para conducir a sus hijos a la unidad, a fin de que con amor y compañerismo cristiano se ayuden y fortalezcan y animen unos a otros. Esta es la recomendación que nos hace la hermana White en nuestra elevada vocación, pero que está fundamentada en la palabra de Dios, que nos dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vale. Así que nuestro desafío de esta semana es pensar en alguien en nuestra vida que deseáramos que fuera un creyente. Oremos por esa persona para que tenga un encuentro personal con Jesús y que pueda entregar su vida a Jesús. Y el desafío avanzado es que a quien estemos discipulando y conduciendo a Jesús, nosotros le podamos orar y buscar maneras de que esa persona se involucre en la comunión con otros creyentes. Esa persona que la podamos involucrar en las actividades de la iglesia y que pueda fortalecerse a través de la comunión con los miembros en la iglesia. Este es nuestro desafío para esta semana. Y esperamos que las mismas estrategias que utilizaron los discípulos para preparar y más que nada, que cada uno de nosotros pueda orar pidiendo tener una relación personal con Jesús, que es la motivación central para la misión. Y luego dejarnos guiar por el Espíritu Santo, recibir poder de lo alto para que podamos compartir las buenas nuevas de salvación con eficacia a aquellos que no conocen a Jesús. Si quieres, puedes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero para ello es necesario conocer a Jesús. Cuando llegas a conocer a Jesús y te entregues a Él por completo, entregando tu voluntad, eso hará la diferencia en tu vida. Si quieres tener esa experiencia personal con Jesús, te invito a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe, que podamos tener un encuentro personal contigo, Señor, y que al conocerte y saber que tú eres amor, podamos entregarnos por completo a ti. Y permitir que el Espíritu Santo restaure en nosotros tu imagen, tu carácter, y que cuando vengas por segunda vez, Señor, podamos estar listos todos para ir a vivir contigo por la eternidad. Guíanos en este día sábado, que podamos ir al templo y que podamos estar en comunión los unos con los otros. Lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado. Amén, 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 amén. Muy bien, mis queridos hermanos, así llegamos al final de nuestra transmisión. Vamos entonces con nuestro lema. Al que el Señor llama... Capacita. Capacita, ¿verdad? Al que envía... Acompaña. Al que envía... Acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús. A través de la Biblia. Y como dice mi amigo Massinger, todos juntos. Rumbo al cielo. Rumbo al cielo, ¿verdad? Rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en las voces de sus hermanos Rosita y José Moreno. Les deseamos que pasen un feliz sábado y los esperamos para despedir el sábado a las 6:30 de la tarde esta noche, cuando tendremos nuestro segmento El Espíritu Profético. Vamos a estudiar 5 libros de Elena G. de White,
esta tarde a las 6:30 de la tarde, si el Señor nos lo permite. Bendiciones.